Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo de Bombero Ninja, una nueva charla con un bombero, un recién aprobado, de estas que estamos teniendo en la comunidad de Bombero Ninja para nuestros alumnos y que también colgamos este trozo en YouTube. Hoy tengo el placer de hablar y de tener aquí en la comunidad a Juan Rosselló, el número 1 de la oposición de AENA, que ha terminado recientemente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Pues nada, ya te puedes imaginar, muy bien, muy contento. Ya no solo por mí, sino por los chavales con los que estaba entrenando hasta ahora, que todos han hecho una posición de locos. Y el nivel aquí en Mallorca ha sido brutal. Bueno, en general, en esta OPO el nivel ha sido brutal. O sea que te puedes imaginar cómo estoy. Normal, pues debe estar loco de contento, igual que yo de tener esta charla hoy aquí contigo. Esta charla que yo siempre los quiero comentar, tanto para los que nos están viendo como contigo, ¿no? Que no es una entrevista, no es algo totalmente preparado, nada cerrado, vamos comentando pues distintos aspectos de la posición, cómo lo has vivido y tal, pero sí que quiero empezar con un poco de tirar para atrás, ¿no? En este caso, tirar para atrás de la oposición de AENA, ¿no? ¿Quién era Juan o qué hacía Juan antes de preparar la oposición de bomberos de AENA? Pues mira, Juan es un chaval de 27 años, ¿vale? Vivo aquí en Palma de Mallorca y bueno, estaba ya desconectado un poco totalmente del mundo de las oposiciones. No desconectado por factores, o sea, por voluntad propia, sino pues por temas de trabajo, lesiones y tal. Esta es la segunda vez que oposito y la primera fue hace ya 6 años, creo, o 7 incluso. Bueno, recién sacado el carnet de camión, fui al Consell de Mallorca, que es una de las oposiciones que tenemos aquí en la autonomía, con una mentalidad totalmente distinta a la de un chaval de 21 años que acababa de, bueno, como quien dice, empezar a trabajar, a ver dinero y con la intención de no tomarse muy en serio la oposición. Entonces, bueno, no estaba desconectado 100% porque sí que tenía claro desde muy niño y ya por vocacionalmente que a lo que me quería dedicar era ser bombero. Y nada, estaba trabajando y hablando un día con un compañero mío que también se presentó y aprobó, o sea que bueno, enhorabuena para Jason también. A mí me dijo, mira, esta va a salir ahora a la posición de bomberos de AENA, tal, puede ser una buena oportunidad. Y la vimos ahí en el horizonte y empezamos a darle caña. Sí que es verdad que ponerme con tiempo yo creo que ha sido lo que me ha dado la ventaja respecto a mucha gente con la que yo he hablado. Y bueno, nada. Sí que es verdad que con el tema de la pandemia esto al final se ha ido alargando más de lo necesario, entonces ha sido como una montaña rusa. Ha habido momentos que he ido muy fuerte, momentos en los que he desconectado totalmente y no quería saber nada. Al fin y al cabo es ser constante y cuando se te da la oportunidad aprovecharla y dar el máximo. Claro, esta charla creo que es muy interesante y que tiene mucho valor para alguien que quiera preparar esta oposición en un futuro. Y hay que comentarle, ¿no? Que AENA, pues la oposición de no solo de bomberos, sino también de otras funciones, va saliendo cada 5 años, ¿no? Aproximadamente. Y en este caso, cuando tocaba que fuese la oposición, pues bueno, justo coincidió con la pandemia, ¿no? Entonces lo que comenta Juan, de que justo se alargó bastante y ¿cómo viviste o cómo trataste precisamente eso, ¿no? Que se alargase tanto al final la oposición? A ver, es complicado de gestionar. De hecho, yo incluso me fui a hacer el tráiler bueno, fuera de la isla, porque se hablaba de, bueno, en cosa de 2, 3 meses salen bases. Yo tenía ya pistas y tenía el teórico, pero me faltaba circulación, lo había suspendido una vez aquí. Me daban de espera una brutalidad, 2, 3 meses, y estaba ya con los nervios a flor de piel. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empecé a llamar como un loco y me tuve que ir fuera. Entonces, el tema de que una posición se te alargue tanto, no solo a, bueno, la de AENA, sino la de alguna autonomía, um, yo creo que la clave es estar informado en todo momento, rodearte de gente que te dé información más o menos verídica, porque en el mundo este de las oposiciones ya se sabe. Sobre todo las de bombero, por lo menos aquí lo que pasa es que se empieza a especular, uno te dice una cosa, uno te dice otra, no, es que se firman bases ya el mes que viene, otro, no, pues hasta aquí un año nada. Entonces, rodearte de gente que esté muy enterada del tema y no desconectar en ningún momento. Puedes aflojar o apretar en base a tus circunstancias personales, que ya cada uno tiene las suyas, pero sobre todo eso, no desconectar y estar informado de todo.
Claro, totalmente. Al final, a nosotros como a la academia nos llega mucho de, oye, ¿se sabe algo de cuándo va a salir tal, cuándo va a salir? Mira, si no hay una fecha oficial, el especular con la fecha y demás, al final lo que puede provocar es ansiedad y estrés a Efectivamente. alguien que está opositando que bueno, que no beneficia a nadie, ¿no? Y que tampoco, pues, que no te va a aportar demasiado. En este caso, para dar también un poco más de datos sobre la oposición, si quieres contar tú un poco, pues bueno, cómo viste el tema de, para preparar el teórico, teníamos el manual de AENA, a un principio había un manual, pero tampoco era oficial, pero era bastante claro que podía ser que tirase por ahí. ¿Cómo gestionaste también eso? ¿Empezaste a preparar, en este caso, un manual verde y el OACI, las leyes de igualdad? Más o menos cómo lo has hecho. A ver, la constante eran las leyes de igualdad. Sí que es verdad que cuando yo empecé, lo que hice fue ponerme en contacto con algún bombero de AENA y preguntarle o incluso intentar sacar algo de información sobre las anteriores convocatorias. Entonces, viendo las preguntas de leyes que habían ido cayendo, más o menos tenía la seguridad de que preparándolas, bueno, en la escala de prioridades, poniéndolas en el último lugar, incluso después del inglés, que luego pusieron la prueba de inglés y tal, yo me veía cómodo y seguro con eso. Yo empecé incluso, creo que antes del verde había un temario más antiguo, y yo ya empecé con el antiguo, pues a leerlo por encima, a subrayar y tal. Y luego, bueno, es eso, sabiendo que más o menos del verde a lo que es el definitivo cambiaban dos, tres cositas, pues estudiar como si ese fuera el temario definitivo. Siempre, si lo coges con tiempo, siempre tienes tiempo de cambiar esas cuatro cosas que cambian de uno a otro y sin posibilidad de liarte o que el día de la posición te baile algún dato o tal. Entonces, nada, creo que la escala de prioridades para mí, para Ana, es manual de nuevo ingreso, porque es el grueso del temario, manual o ACI, que es lo que para mi gusto dificulta un poco la oposición de AENA, porque hay muchos datos que se cruzan del manual o ACI al manual de ingreso, y sí que es verdad que eso sí que te lleva a confusión porque los estás estudiando a la vez. Luego el inglés, que de no haber hecho yo un buen inglés y mucha gente de la que estaba arriba, marcaba mucho la diferencia, porque si la siguiente posición sigue siendo igual que esta, que no es eliminatorio, simplemente si sacas más de 7,5 sobre 15 te puntúa, y si no, no te puntúa nada. Creo que marca muchísimo la diferencia. De hecho, en la bolsa de Palma, por lo menos, hay como una brecha gigante entre la gente que consiguió puntuar en el inglés y gente que no. Entonces, yo lo situaría manual de nuevo ingreso, ACI, inglés y luego ya por último leyes. Pero bueno, Claro, esto ya ha sido esta posición y ha sido mi manera de enfocarlo. No quiero decir ni incitar a nadie a que deje las leyes para lo último, porque eso luego depende de cada convocatoria. claro, está claro. Al final, lo que comentas del inglés, ¿no? Era una oportunidad brutal para marcar la diferencia. El manual, el temario de nuevo ingreso, no era difícil, no era difícil, vamos a ser realistas, no era difícil llevarlo muy bien, muy controlado. En cuanto a lo ACI, tener muy claro esos datos que se contradecían, ¿no? Esos datos que hablaban de lo mismo pero de forma distinta, tenerlo muy controlado. Luego, es verdad que nos comenta Juan, ¿no? Históricamente, y por eso sirve mucho, pues, informarse, estar en contacto con aprobados y demás. Las leyes de igualdad, pues, no eran un gran número, no había un gran número de preguntas sobre estas leyes históricamente, ya es lo que acaba de comentar, ¿no? Esto no quiere decir que en las próximas convocatorias vaya a ser así ni que vaya a ser así para siempre. Pero sí que es cierto que en esta convocatoria, como habían puesto el inglés nuevo, que no resta, que no es eliminatorio, que solo suma, aquellas personas han podido marcar la diferencia muchísimo, sobre todo viniendo de el resto, que el manual de nuevo ingreso era sencillo, que era fácil, vamos a ponerlo entre comillas, fácil tener una nota alta en el teórico, en la parte de teoría, el marcar la diferencia con el inglés, pues bueno, se ha visto, ¿no? Que era algo muy interesante. Igual con las físicas, ¿no? Que no sé cómo las enfocaste tú para preparar la oposición. A ver, las físicas, yo soy una persona muy, muy deportista, siempre he estado ligado al deporte de una u otra manera, entonces es eso, una vez más o menos sabes a lo que te vas a enfrentar, los baremos en los que te mueves y tal, es intentarle dedicar
mayor tiempo posible dentro de tus circunstancias personales. Es decir, yo tuve la suerte de que al final de la OPO, los últimos 4 o 5 meses, solo me dedicaba a la oposición. Entonces, bueno, porque me cogí una excedencia, entonces tenía todo el tiempo libre del mundo. Sí que es verdad que yo tenía como un margen de horas semanales entre los que moverme, porque no me marco unas horas diarias de estudio, de entreno y tal, y el tiempo que pudiera dedicárselo a las físicas. Al fin y al cabo, AENA yo creo que es de las pocas oposiciones, si no me atrevería a decir que la única, pero no las conozco todas a nivel autonómico de aquí de España, en las que las físicas, aunque cuenten muchos menos puntos, te acabas pegando con la gente en las físicas. Porque, bueno, los primeros del teórico estábamos allí en un par de décimas, entonces las físicas al fin y al cabo en AENA son importantes. Es lo que tú dices, a ser un temario relativamente sencillo, la gente que lo prepara con tiempo llega a tener un nivel en el teórico que hace que en las físicas te estés pegando por estar ahí de los primeros. Claro. Al ser un temario cerrado y haber, pues bueno, la posibilidad de que haya mucha gente con mucho nivel, con una puntuación alta, la diferencia se va a marcar en otros aspectos. Teniendo controlado el teórico, pues vamos a pegarnos en la física, como tú dices, ¿no? Y realmente ha sido significativo la física en esta convocatoria, porque ha caído mucha gente, ¿no? No sé cómo viste tú el día que fuiste a hacer las pruebas y demás, y si viste realmente pues que había gente que caía, han caído bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me llamó mucho la atención. Yo tuve la suerte de que fui el penúltimo día de las físicas y claro, ya vas con otra mentalidad, pero la sensación de que se vivía en los grupos de WhatsApp o de Telegram los primeros días era que todo el mundo estaba mirando para los lados como diciendo, hostia, a ver qué nos vamos a encontrar, macho, porque también es que hay gente que es como muy alarmista y se escuchaban barbaridades, decir, no, porque yo entrenando hacía en la cuerda 6 segundos y luego he caído en cuerda. Y digo, claro, ahora lo veo con perspectiva y digo, esa gente o entrenaba en cuerdas de 3 metros o no las hacía en fatiga, porque la sensación que tuve yo el día de las pruebas fue exactamente lo que yo me esperaba de las físicas y de mí mismo, pues habiéndome visto entrenar y sabiendo lo que había hecho durante todo este tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor la cuerda era un poco más fina de lo que incluso ponía en las bases, pero no te lo puedo confirmar. Pero bueno, quitando eso, que creo que además fue la que cayó la mayoría de gente, unas físicas bastante normales. Claro. Es cierto que, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Una física, en este caso, la de esta convocatoria, que venían las bases, que teníamos 5 minutos entre pruebas y que se cumplía a rajatabla, ¿no? Claro, es que además es eso, o sea, en las bases y en los comunicados que fue lanzando AENA ya te estaban diciendo que ibas a tener 5 minutos de una prueba a otra, que además eran estrictos, porque tenías los jueces entre una prueba y otra, que te bajabas de la barra de dominadas, te cogían el crono y decían, vale, el dorsal 1,734, le queda nada, un minuto. Y eran 5 minutos clavados. Sí que es verdad que entre pres y dominadas descansas algo más por el simple hecho que la dominada sí o sí son 30 segundos de prueba, la cuerda como máximo son 12, entonces entre que van pasando aspirantes delante tuyo se hace un poco más largo o descansas algo más, pero tú sabiendo que tienes 5 minutos estrictos entre una prueba y otra, lo suyo es que ya lo entrenes en fatiga, porque si no sí que es verdad que press banca, dominadas y luego la cuerda, llegas a la cuerda con los brazos que parecen tuberías. Entonces, es el único hándicap que le veo yo a las pruebas así como estaban montadas. Claro, claro, al final, pues eso, ha caído muchísima gente. Yo creo, y esto es algo personal, exactamente igual que tú, opino exactamente igual que tú. El no haber entrenado eso con tanta fatiga, ¿no? El pasar de prueba a prueba y llegar fundido, porque es que llega fundido Sí, sí. a la cuerda. eh, bueno, pues si vas justo, es que te vas fuera. Si vas muy sobrado, pues puede ser que no tengas un 10, que saques un 8,5, ¿vale? Pero aquellos que iban justo, pues lo que ha pasado es que se han quedado fuera de una OPO, que bueno, que es una auténtica lástima, y desde aquí pues también le mandamos fuerza a la gente que se ha quedado fuera de la OPO y nada, que a seguir. Te, te quería preguntar yo, Juan,
¿qué ha sido para ti lo más difícil de la oposición? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil? ¿Lo más difícil intraoposición o antes? Porque para mí lo más difícil ha sido, bueno, lo que hemos hablado al principio, el hecho de saber gestionar que ves algo que lo estás tocando con las manos y que cuando lo vas a agarrar te lo alejan y paras y vuelven a especular con fechas. Yo creo que eso es lo más complicado de gestionar. Al fin y al cabo, yo creo que la clave ha sido no desconectar. Pero intraoposición, yo creo que, bueno, a pesar de ser un temario eso relativamente sencillo, sí que es verdad que estar estudiando a la vez manual de nuevo ingreso y OACI, que además, pues la redacción de OACI, aunque ahora es un poco más moderna, sí que es verdad que para mi gusto deja mucho que desear y tiene muchos datos cruzados, es lo que es más complicado de gestionar, porque los estás estudiando a la vez, estudias el tema de técnicas y tácticas de nuevo ingreso y estudias el mismo de OACI y se te cruzan muchas cosas. Y bueno, el inglés también. El inglés también, pero básicamente porque era la primera vez que se hacía esta prueba para bomberos. No tenemos una referencia, ni los opositores ni las academias. Entonces, vosotros, por ejemplo, la habéis preparado lo mejor posible dentro de no saber cómo va a ser. Entonces, sí que es verdad que el día del teórico en el inglés hubo muchas caras de sorpresa. Yo me acuerdo, tenía un compañero que estaba entrenando y estudiando con él y nos dieron el examen de inglés, hicimos el examen de inglés, pusimos el listening y lo tenía justo delante. Y nos ponen el listening, me pongo así a escuchar y yo, uff, digo, no me estoy enterando de nada. Y nada, yo sudando ya. Levanto la cabeza y veo a mi compañero girado que me mira y me hace. Y yo, bueno, vale, digo, veo que es un poco la sensación general. Y bueno, el inglés. Yo creo que lo más complicado ha sido el inglés, el no tener la referencia y no saber exactamente cómo prepararlo. Claro, al final el no tener en qué fijarte, pues tanto para vosotros como para nosotros como academia, ¿no? Como contabas, pues nos enfrentamos a una prueba que según como nos decían las bases, pues podía ser muy abierto y muy se podía tomar de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que has dicho, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y preparar lo mejor posible esta prueba. De hecho, bueno, ha habido buenos resultados, ha habido buenos resultados de esta prueba, pero es cierto que se hace complicado, ¿no? Que no haya precedentes en alguna prueba, no solo en inglés, sino también pasa cuando alguna vez ponen un caso práctico o ponen lo que sea en una oposición, pues es difícil de preparar. Te quería preguntar también, ¿y ahora qué? Ahora, una vez terminada la oposición, ahora que déjame que te plantee un problema, ¿no? Que sí que sé que conozco muchos opositores, estamos enfocadísimos en preparar algo, mucho tiempo, muchas horas, tal, y de pronto, nada. ¿Cómo se vive eso? A ver, yo es que mi idea es seguir dándole caña. Sí que es verdad que ahora tengo como la suerte de que parece que aquí en Mallorca, que son para las que yo quiero ir, y más ahora que he tenido la suerte de que a Naena me ha ido bien, parece que no va a salir nada ni este año ni el que viene hasta mediados finales. Entonces, pues no lo sé, de momento este verano a disfrutar, descansar, no sé con qué hacer con tanto tiempo libre hasta que vuelva a opositar, porque ahora ya soy más opositor que persona. Lo hablaba con mis colegas el otro día, digo, ahora ya tengo como el protagonista de Múltiples, ¿sabes qué peli es? El que tiene Sí, varias personalidades. Pues ahora tengo el Juan opositor y el Juan normal. Y ahora el Juan opositor está diciendo, hostia, ¿qué? ¿Ahora qué? Pero el Juan normal está deseando descansar y disfrutar. Y nada, en cuanto acabe el verano, porque sí que es verdad que yo para estas cosas me gusta ponerme con tiempo, porque me ha ido bien poniéndome con tiempo y es un método que no pienso cambiar. Voy a descansar en verano y cuando acabe el verano me volveré a poner para las próximas que salgan aquí en Mallorca, que es el objetivo final. claro, y también, ostras, el, el haberte demostrado a ti mismo que puedes hacer un papel como el que tú has hecho, ¿no? El quedar el primero en una posición, también te da gasolina para seguir, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Yo sí que es verdad que soy una persona muy nerviosa, pero de cara a mis adentros, es decir, no lo exteriorizo mucho, pero el boost de confianza que te da haber hecho una OPO como la mía, en este caso, tener la suerte de haberla hecho,
Sí que me da mucha confianza. Para la siguiente es tomármela con otra mentalidad. Seguro que voy muchísimo más tranquilo, no me tiemblan ni las manos, no sudo, porque es eso. Ahora mi mejor referencia voy a ser yo mismo. Va a ser, si lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos. Brutal, eso de mi mejor referencia voy a ser yo mismo. La verdad, me ha encantado esa frase. Eh, Te quería preguntar también para que nos cuentes y sobre todo eso, las personas que vayan a ver este vídeo y que le saquen la mayor información de ti, ¿no? ¿Cómo sería en esos momentos en los que estabas más enchufado, ¿no? Hemos dicho que, bueno, como ha sido una oposición larga, que ha habido momentos, obviamente, en los que apretar más las tuercas, otros en los que relajarse un poco. Los de apretar la tuerca, ¿cómo sería un día normal en tu vida? Si quieres te lo planteo por semana porque yo hacía un cómputo semanal, no diario. O sea, yo no soy de las personas que te va a coger y te va a decir, no, yo estudio X horas al día. Sí que dentro de lo que es una semana natural, de lunes a domingo, me gusta moverme en un mínimo de horas, que en mi caso eran 30, 35. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, eso lo aprendí de Lucas, el chico que quedó primero en la última de AENA. Y no sé si es el carácter isleño, que nos lo tomamos todo con mucha calma y sí que me gusta un poco el concepto ese de opositor-vividor. Yo dentro del margen en el que me quería mover, de horas semanales y tal, sí que es verdad que consideraba muy importante el descanso. Al fin y al cabo no somos máquinas y yo no me puedo forzar a estudiar 7 horas diarias si va a haber un día que por lo que sea me he dormido 2, 3 horas y no voy a poder echar esas 7 y va a haber días que me notaré súper descansado y me tocaba descansar, ¿por qué no echarle más? Entonces, para mí un día normal era, bueno, sobre todo estos últimos momentos que ya te he dicho, estaba 100% enfocado en la posición. Nada, me levantaba, despejaba un poco la cabeza, desayunaba tranquilamente, veía 4 vídeos en YouTube, a veces ya enfocados al estudio, al tema de oposiciones, tips para estudiar, técnicas de estudio y tal, o a veces vídeos de, bueno, yo qué sé, blogs de viaje o de cocina que me gustan mucho. Y bueno, una vez tenía la cabeza despejada, me subía ya a mi cuarto porque yo no soy mucho de estudiar en bibliotecas. Hacía el bloque grande de estudio por la mañana, porque sí que es verdad que una vez yo entrenaba, la energía ya estaba bajo mínimos. Mucha cafeína, sobre todo por las mañanas. Soy un adicto de las bebidas energéticas. Y luego nada, me iba a entrenar, llegaba a casa, entrenaba en ayunas. A mí, bueno, siempre lo he hecho así desde que llevo entrenando, que ya hace varios años, siempre entrenaba antes de comer. Entrenaba en ayunas, luego llegaba a casa, comía, me duchaba y me ponía a estudiar hasta que el cuerpo me diera. Pero sobre todo enfatizar en eso, en que para mí es muy importante conocerte, aunque tú tengas eso, en mi caso, 30, 35 horas semanales. Si hay días que la cabeza te da para estudiar 9, no estudies 6. Y si hay días que la cabeza no te da para estudiar o te da para estudiar una, no estudies más. Porque si no petas ese día, vas a petar el siguiente. Es decir, yo había días que forzaba la cabeza, estaba muy cansado, pero iba un poco justo de horas durante esa semana o tal, y me forzaba, y si no petaba ese día, al día siguiente me levantaba con la cabeza como un bombo y necesitaba desconectar. Entonces es eso, dentro de que hay que estar enfocado y concentrado, que eso es lo primero, es lo prioritario, descansar, despejarte, si tienes la oportunidad de salir con tus amigos o con tu pareja, como he hecho yo, sales y te pones al día siguiente y ya está. O sea, yo sí que es verdad que durante todo el periodo de la posición estuviera más enfocado o menos. Obviamente tienes que decir que no a cosas, pero no he dejado de salir con mis amigos o con mi pareja. Es decir, me decía mi pareja, oye, vamos al cine. Y yo podía ir al cine, pero hacía primero mis horas y luego iba al cine. Mis amigos, incluso salir de fiesta, ¿eh? Decir, oye, vamos a tomar algo tal. Vale, yo puedo a partir de, yo qué sé, empiezo a estudiar a esta hora, me quedan tantas horas, vale, pues yo puedo venir a partir de esta hora y a esta hora me tengo que ir porque mañana a esta tengo que hacer esto de la oposición. Y bueno, desconectar, descansar y más o menos es eso, conocerte a ti mismo y ser constante. Claro, siempre es muy importante, ¿no? El tema de saber conocerte, escucharte mucho, ¿no? Saber dónde están tus límites antes de quemarte, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Mejor hoy echar 5 horas y mañana otras 5, que hoy echar 8 y mañana no poder echar ni una.
¿sabes? Desde aquí también un saludo para Lucas, ¿no? Que está la entrevista con él en el canal de Bombero Ninja. Y a mí me gustó mucho algo que decía Lucas, ¿no? Él decía lo de vida de monje y vida de pocholo, ¿no? Saber ser... Efectivamente, para mí es el concepto de opositor-vividor. Es saber que tienes un objetivo, que tienes que estar 100% a por ese objetivo, pero que tienes que tener tiempo para desinhibirte, para irte con tus amigos de fiesta, irte con tu pareja a cenar, irte de viaje incluso. Yo, poco antes de enfocarme 100%, de ya los últimos meses de apretar, estuve una semana de viaje y no cogí los apuntes. Y volví con la cabeza súper fresca. Y se agradece. O sea, te da miedo en ese momento, te da como inseguridad de decir, coño, lo llevaba muy bien, ahora una semana por ahí y tal, me voy a olvidar de algo, que va, cero. Vuelves y es como si no hubiera pasado el tiempo, encima vuelves con la cabeza súper fresca y te lo agradece. Te lo agradece porque yo recuerdo la semana siguiente irme de viaje que me metí una barbaridad de horas, pero decía, es que no estoy ni cansado. Claro. Llegas descargado y con ganas, ¿no? Llegas con hambre. Esto es algo, a mí me lo decía el entrenador en la pista, ¿no? A un test haces descarga precisamente para llegar con ganas de correr, ¿no? Pues con estos apretones, ¿no? De estudio y demás, exactamente igual. Tú no puedes pretender pegar un apretón si vienes ya en el límite. Precisamente, te llegas en el Efectivamente. límite, quieres apretar, no puedes y llevándolo otra vez a la física, viene una lesión. Pues exactamente igual en la teoría, te lesiona la cabeza, ¿no? Como Es tal cual, es tal cual. O sea, yo ha habido días que he necesitado descanso y no me lo he dado, o he parado incluso de estudiar, pero me he quedado en mi casa yo solo, pues viendo una serie o leyendo tal, y lo comparo con otros días que he dicho, mira, hoy la cabeza no me da, me ha dicho X de hacer, yo qué sé, de irme de excursión o irme a tomar algo, tal, y me he ido y la sensación mental al día siguiente es completamente distinta. Es completamente distinta. Es como que al día siguiente yo estudio con método Pomodoro, pero había días que me ponía bloques de 2 horas sin parar. Bloqueaba el móvil, me lo alejaba y 2 horas delante de los apuntes, papam, 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 y además pues eso, consiguiendo retener bastante información. Y eso se consigue, pues eso, dándole descanso a la cabeza cuando te lo pide. Sobre todo cuando te lo pide. claro. El tema para meterme también un poco ya en algo más concreto, ¿no? ¿Cómo, cómo estudias o cómo memorizas este temario cerrado de AENA? En el sentido de, ¿le dabas vueltas? ¿Ibas por capa? ¿Cómo lo enfocaste eso? Yo por capas porque, bueno, empecé a aprender de técnicas de estudio y métodos de estudio justo antes de de empezar a opositar para ENA. Y bueno, me informé sobre los dos métodos y creo que es a mí el que me va mejor. Sí que es verdad que, bueno, hay cosas en las que te tienes que parar, páginas en las que le dedicas mucho tiempo porque tienes tablas y tienes código fonético y tal, pero yo cogía un tema y un tema me lo fundía en, yo qué sé, depende del tema, en 40 minutos, entre 40 minutos y 2 horas a lo mejor andaban los temas más largos. Y nada, me iba leyendo, iba quedándome con datos, a la siguiente vuelta, pues eso, amplías un poco más esa capa, te das cuenta de un dato del que no te habías dado cuenta en la primera vuelta y te vas así, bueno, al principio retienes esta información, pero con cada capa vas ampliando un poco el conocimiento y te das cuenta de que tienes un buen nivel cuando ves un dato en el tema 1 y ves un dato en el tema 10 y dices, hostia, estos datos se solapan o son cruzados. Y bueno, por capas. Yo creo que es lo que me ha ido mejor. Para un temario cerrado, ¿eh? Luego sí que es verdad que para un temario abierto a lo mejor lo enfocaría de otra manera. Claro, a ver, tenemos que ajustar también, como tú has dicho, ¿no? Lo primero, ¿cómo me va mejor a mí? Tú te conoces, tú sabes cómo te va mejor y luego pues según el temario, ¿no? Y según lo que quieras abarcar, la velocidad a la que quieras ir, son muchos factores y al final
lo importante es dedicarle las horas y pelearlo, ¿no? Que Mira, volviendo a esto, Antonio, perdona que te interrumpa sí, porque sí, ahora se sí, me ha ocurrido. La sensación que yo tenía era como que, aunque todo sea importante en un temario cerrado y al final te puedan preguntar hasta las comas, sí que hay cosas que caen muy de cajón que dices, vale, esto es de este tema es lo más preguntable. Entonces, para mí, para un temario cerrado y tan corto como es el de AENA, sí que me venía bien eso. Y me daba seguridad sobre todo el hacerlo por capas, porque claro, con la primera vuelta yo me quedaba con esos datos que yo tenía en rojo, decir esto te lo van a preguntar. Entonces, ir ampliando capas era como, bueno, utilizo la jerarquía de colores para el subrayado. A lo mejor la primera capa me quedaba con lo que tenía en rojo, que era lo más importante, y cuando llevaba 10 capas ya enfatizaba mucho más en el amarillo porque lo rojo la sabía, y para mí lo amarillo es lo menos importante. Entonces, es eso, para un temario cerrado y relativamente corto, me daba seguridad hacerlo por capas porque lo primero que yo retenía era como lo más importante y lo que más posibilidades tenía de caer. Entonces, ya cuando ya llevaba muchas vueltas al temario, ya estaba enfatizando en cosas que yo hablaba con mis compañeros del box y las sabía yo y otro chaval. claro. Al final, en este temario, o en el manual sobre todo, ¿no? El de nuevo ingreso, es verdad que muchas preguntas saltaban a la vista, ¿no? Que eran datos que estaba claro que era lo más preguntable. Y, y sin duda, aquí hablando contigo, tú has llegado a una profundidad impresionante, pero hay personas que le han dedicado menos tiempo a la posición y que con a lo mejor tu primera o segunda capa han hecho un buen papel en la OPO. Efectivamente. Yo tengo, sin ir más lejos, yo tengo muchos compañeros que han preparado esta posición con 2, 3 meses y han sacado muy buena nota, muy, muy buena nota en el teórico. Y eso es por eso, porque hay cosas que caen como muy de cajón que pueden preguntar, son cosas muy destacables y si estudias por capas y te vas a lo más importante, al fin y al cabo yo creo que el día del examen, esas cosas que destacarías de una página han sido el 80% o el 90% del examen teórico. Entonces ha habido gente, eso, compañeros míos sin ir más lejos, que la han preparado con muy poco tiempo y han sacado muy, muy buena nota. Exactamente, no se puede competir con el uno, no se va a competir con alguien que lleva, no sé, 15 vueltas al temario o 20 o las que le haya dado que en el tiempo que le ha dedicado, al final es por tiempo, no es por más. Sí, sí, al final es eso, la ventaja es el tiempo, es ponerse antes. Claro. Y una pregunta que creo que también le puede ayudar mucho a alguien que en el momento le dé por preparar esta posición, ¿no? Y creo que es una pregunta que se han hecho prácticamente todas las personas que se han interesado por la posición de AENA, es el tema de la elección de aeropuertos. Quiero saber, pues, en tu caso también, una vez que conoces tu nivel, que sabes que tienes un nivel alto, yo personalmente creo, y quiero saber lo que me resulta más interesante lo que tú piensas, pero creo que no es tan importante como la gente piensa, ¿no? A ver, sí que es verdad que nosotros tenemos un hándicap y es que al ser de una isla te gusta mucho la isla. Entonces, conozco poca gente de aquí que se haya planteado el tema de elegir aeropuerto. Sí que es verdad que en mi caso yo me lo pregunté. Y bueno, de hecho, el chico que ha quedado segundo de aquí es un chico de Málaga, bueno, incluso no sé si decirte que me gustaría hablarlo con él y luego ya deciros a vosotros lo que pienso del tema, porque él sí que ha sido muy estratega en este aspecto, yo no lo he sido tanto. No sé, en mi caso sí que me estuve informando y barajaba un par de opciones más, pues las islas de por aquí, Ibiza, Menorca y luego Asturias por temas familiares. Y nada, no había muchas expectativas de movimiento y al final, viendo la convocatoria, sobre todo la anterior, y viendo el nivel que había habido aquí en Mallorca, cogí y me puse delante de la lista de los aprobados de la última y dije, es que si voy a Mallorca tengo que ir a fuego. Digo, porque si voy a un aeropuerto un poco más pequeño, que eso yo creo que es lo que piensa un poco la gente, um, que hace este tipo de estrategias o, bueno, a no ser que tengas como prisa, te urja a lo mejor pillar una fija más rápido, que esto también es un factor a tener en cuenta. Sobre todo es el tema este de decir, coño, es que en estos aeropuertos con X nota
puedo quedar mucho más arriba que donde yo vivo y se lo plantean de esa manera. Yo a esa gente sí que le diría que hay que tener, bueno, que tengan confianza en sí mismos y que si quieren ir a fuego a por esta oposición, que vayan donde estén o donde quieran estar, pero que no, que al fin y al cabo que no es tan importante. Que si tú vas a fuego y pones todo lo que esté en tu mano para ir a por la plaza, que la vas a sacar aquí, en Madrid, en Málaga o en un aeropuerto más pequeño. Claro, exactamente. Lo que yo me refería cuando digo que no es algo tan importante, me refiero exactamente a eso, ¿no? Para una persona con el nivel, pues eso, de ser el número uno, es que en tu caso tú habrías sido el número uno en cualquier lado. Entonces, la elección de aeropuerto no es tan importante. Una persona que pues le ha dedicado menos tiempo a la oposición, pues igual ese tema de estrategia sí que tiene más peso por lo que comentaba, ¿no? Porque igual en un aeropuerto de Madrid o un aeropuerto grande con la misma nota que en otro, en Madrid es el 50 y en otro es el 3. Pues en ese caso sí es importante, pero si tienes una nota alta en cualquier lado, vas a quedar en puestos altos en cualquier lado. Claro, es que ahora yo desde mi posición sí que es verdad que es como fácil hablar del tema. Ahora que me lo planteas así, claro, tienes que también ver las circunstancias personales de cada uno. Yo tengo la suerte de que al final sí que me puedo dedicar 100% a opositar. Una persona que a lo mejor no tenga la posibilidad de dedicarse 100% a una oposición y no pueda dejar de trabajar en un momento dado y trabaje a jornada completa o con turnos o que tenga X factores que le dificulten el estar 100% enfocado en una posición, a lo mejor sí puede ser algo más importante, pero en ese caso lo tienes tan fácil como hacer un par de llamadas. Hoy en día con internet, los smartphones y tal, lo tienes muy a mano, como que puedes coger en un momento dado y llamar incluso a recursos humanos de un aeropuerto, porque yo sé de gente que lo ha hecho, y decir, oye, mira, me pasa esto, estoy en esta situación, ¿qué expectativas hay de movimiento en esta convocatoria tal? Y en los aeropuertos mismos ellos te facilitan las cosas. Yo he hablado con gente que lo ha hecho así y ninguno me ha dicho que les pusieran trabas, ni mucho menos, al contrario. Claro, esto es algo que desde aquí también animamos siempre a las personas que empiezan a preparar una posición o que la están preparando ya, y es preguntar, o sea, no cortarte por preguntar a aprobados, a gente que ya está trabajando, llamar al aeropuerto. Es verdad que, bueno, que en algún sitio te pueden decir que vayas si eres pesado o que eres un intenso, pero que normalmente la gente te va a ayudar y es importante, ¿no? Es información que te va a servir para tomar decisiones. Sí, sí, sí. De hecho, eso, yo cuando estuve sopesando, um, pues eso, la opción de escoger otro aeropuerto no me corta un pelo. Sí que es verdad que yo no llamé directamente a recursos humanos de otros aeropuertos, pero tenía conocidos que conocían a X bombero del aeropuerto de tal o de allí. Y oye, ¿te importa ponerme en contacto con este chico y le pregunto a ver qué expectativas hay de movimiento en su aeropuerto? Tal. Y es eso, con educación se llega a todas partes. Por lo menos en mi caso, nadie te va a decir, joder, qué pesado, tal, no creo que quiera, no, al contrario. Todo el mundo está encantado de ayudarte. Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, pues te quería pedir, y ya casi como para ir terminando, que te tengo aquí, ya llevamos 40 Sí, minutos nada, no te charlando de preocupes. ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando, que quiere preparar, en este caso en un futuro, ¿no? La oposición de AENA o cualquier oposición? ¿Qué consejo le daría? Vale, si empiezan de cero, sobre todo que recopilen mucha información al principio y que se rodeen de gente que va a mirar por ellos y que los va a ayudar. Porque sí que es verdad que te encuentras en este mundo de las oposiciones de bombero, que a lo mejor son diferentes a las de policía, que más o menos sabes que cada año tienes plazas y más o menos quedan por las mismas fechas o tal. Sí que es muy importante estar rodeado de gente que sepa de lo que habla y sobre todo eso, recopilar información o de compañeros
tuyos que ya han entrado, de gente que conozcas que quiera, que sepa del tema o que ya sean bomberos incluso. Por eso, la desinformación cuando empiezas es lo peor que te puede pasar. De hecho, una de las diferencias más grandes de la primera vez que yo posité a la segunda era la gente de la que estaba rodeado y es eso, estar desinformado y dar por sentadas X cosas que luego te ibas al día del examen y no eran así o bueno, eso, sobre todo eso. Recopilar mucha información al principio y una vez hayas recopilado la información y tengas claro a la convocatoria a la que quieres ir a fuego a por esa y estar enfocado. Es complicado de gestionar porque a mí me ha pasado el hecho de que parece que la tienes cerca y se va alargando, pero si no desconectas por muchas subidas y bajadas que tengas, es decir, si que desconectas, yo qué sé, un mes porque se aleja la OPO y en lugar de echarle, yo qué sé, 30 horas semanales, le echas 10 o 5, pero no llegas a desconectar del todo, eso yo creo que es la clave. Claro. Tener siempre muy presente el objetivo, ¿no? Sería Sí, también eh, sí, sí. tener Para muy claro. gente que, Sí, sí, perdón, perdón. no, para gente que está empezando sobre todo eso, que se empape de información y tenga claro, bueno, sobre todo los requisitos, a qué, a qué convocatorias quiere ir, porque no es lo mismo en mi caso que yo solo quiero ir a las de aquí, que gente que quiere ir a toda España o gente que, bueno, o eso, gente que directamente lo único que se plantea es la próxima de AENA. Eso, recopilar mucha información, tener claro a la posición o a posiciones a las que quieres ir, tener claros cuáles son los requisitos y lo que te van a pedir, y luego eso, rodearte de gente que te esté actualizando todo el rato la información sobre la OPO. Y eso de cara a lo que es el entorno. Luego de cara a ti mismo es simplemente no estar enfocado, no desconectar del todo de este mundo, porque al fin y al cabo yo creo que la mayoría de la gente que se dedica a esto es porque de verdad le gusta la profesión. Entonces, eso, no desconectar nunca del todo de este mundo y poco a poco llegas a todas partes. Claro, nosotros al final como academia también hacemos esa labor, ¿no? De dar la información, de conectar a los opositores con la oposición. Y claro, es cierto, nos llegan muchas preguntas, ¿no? De, oye, ¿sabéis cómo está esta posición? ¿Sabéis tal? No os cortéis en preguntar, precisamente estamos para eso, ¿no? Creo que es una labor importante de las academias también el informar sobre cómo están las oposiciones y qué se sabe, ¿no? No solo preguntar a opositores y ya bomberos y demás, sino también las academias que te cuenten. Y a partir de ahí, filtrar y saber lo que te sirve y lo que no. Tener un criterio propio, al final también te va a marcar, pues, tomar mejores decisiones, ¿no? Efectivamente es eso. A día de hoy me pasa, me hablan chavales que van a empezar ahora o que empezaron hace poco para preguntarme y todos me preguntan lo mismo. Es decir, ¿y esto sabes cuándo va a salir? ¿Y conoces de alguien que me puede informar sobre el tema? Hay mucha desinformación porque el tema de las opos a bombero aquí, al depender de cada autonomía, es como muy ambiguo. La información que te llega es toda súper por aquí, por allá y tú coge la que veas. Entonces es eso, estar rodeado de gente que va a mirar por tu bien como opositor o como persona y que sabe un poco de lo que habla, te facilita mucho la entrada a este mundo. Al fin y al cabo, lo que yo noto al principio es como mucha desinformación. Claro, es complicado y bueno, y es eso, ¿no? Al final, pues tenemos que hacer esa labor también nosotros de ayudar a los que están interesados y los que quieren ir por la oposición. Pues nada, Juan, por mi parte, encantadísimo de haber estado charlando contigo. Ya te lo he dicho varias veces, enhorabuena por el papel que has hecho en la oposición, porque Muchas gracias. brutal. Hay que poner un poco en contexto, ¿no? Una posición a la que van tantísima gente, en la que se compite entre tantas personas con mucho nivel, el quedar el primero, hostia, es muy guapo, ¿eh? Ya te lo dije, yo tenía una referencia aquí en la isla y nada, tenía que ir a por ella. Yo lo pensaba,
coño, Lucas entrenaba conmigo. Yo decía, si Lucas ha podido, ¿por qué yo no puedo? Y bueno, al final ha salido bien. Efectivamente, también has podido. Sí, ha ido bien, ha ido bien. Pues nada, Juan, muchísimas gracias. Muchas Nada, gracias vosotros. a todos los que habéis visto esta charla con Juan y bueno, y traeremos más a personas que hacen unos papeles tan brillantes como el de Juan. Muchas gracias. Nos vemos en siguiente charla y en siguiente vídeo. Chao. Adiós, gracias.